La apertura de comercios ha sido casi nula en este primer día de la desescalada. La gente pasea, pero no entra en los locales. Los comerciantes denuncian la improvisación del gobierno, que ha provocado también la desorientación de los clientes. Solo se han salvado las peluquerías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primer día de la fase 0 y la imagen, ya la han visto, es la de más gente en la calle que en los comercios. La incertidumbre, la falta de medios de protección y el desconocimiento de los comerciantes sobre muchos detalles de la desescalada no ha facilitado la apertura de sus locales, salvo en el caso de las peluquerías, que hoy no han dado abasto con las tijeras y los tintes. Entramos en la octava semana del estado de alarma, cuya cuarta prórroga sigue en cuestión. El PP amenaza con desmarcarse, pero Sánchez necesita al menos que se abstenga, y de ahí que presionen a Pablo Casado. Desde la Junta también cuestionan la eficacia de esta prórroga, sobre todo si no se concretan antes cuáles son los umbrales epidemiológicos para pasar de una fase a otra y poder evitar así otra avalancha. En unos minutos hablamos también con el líder de Podemos en la comunidad para conocer cuál es su opinión. Comenzamos. En estos momentos el Gobierno negocia con las comunidades autónomas las ayudas para la reconstrucción económica y para sufragar el elevado gasto sanitario que está suponiendo la pandemia del coronavirus. Serían 16.000 millones de euros en un fondo no reembolsable, es decir, no tienen que devolverlo. La Junta tiene claro que en el reparto de esas ayudas debe prevalecer la incidencia de la enfermedad y no el número total de habitantes de cada comunidad. Sara Ayuso, Madrid, ¿qué sabemos de esa reunión? ¿Qué tal? Buenas tardes. A estas horas todavía continúa esta reunión. Comenzaba a las 5 de la tarde. Se trataba de un encuentro informativo y preparatorio para el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, aún sin agendar, pero el interés de todas las comunidades autónomas estaba en ese fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. Según avanzaba esta mañana en las Cortes, el consejero de Hacienda de Castilla y León cree que este fondo debe repartirse entre los territorios en función de la incidencia que ha tenido sobre ellos el COVID-19 y no en función de su población. También cree Carlos Fernández Carriedo que las nuevas perspectivas económicas, el objetivo de déficit o de deuda, por ejemplo, deben adecuarse a la nueva realidad. Gracias, Sara. A falta de conocer con exactitud esos fondos, lo que sí tiene ya claro la Junta son las primeras 26 zonas básicas de salud que pasarán a la fase 1 el próximo lunes. Son las que ven en este mapa y afectarían a 53.500 habitantes. Son las que no han tenido contagios en los últimos 7 días. Respecto al requisito que pide el Gobierno sobre el número de camas, Castilla y León cumpliría con las camas UCI, pero no con el resto. Faltarían entre 2.050 y 2.746. Tenemos claro que Castilla y León y otras comunidades quieren llevar a cabo esa desescalada por zonas básicas de salud rural. En el caso de las zonas urbanas y semiurbanas se trataría como una única zona, pero hoy hemos querido saber si los vecinos de esas zonas limítrofes, de estas áreas, conocen dónde está el límite y qué pasaría si estuvieran en fases diferentes. No lo tienen muy claro. Estamos en la provincia de Segovia, una de las más asimétricas, con zonas con muchos casos, pero con otras que sí cumplen las condiciones para avanzar en la desescalada. Con este sistema, los vecinos no se terminan de aclarar. Las he mirado, pero no te creas tú que me aclaro mucho. Pues no, la verdad a mí no me gusta. Hay muchas incógnitas. Para empezar, ¿hasta dónde podrán moverse? La frontera de las provincias está marcada, pero no la de las zonas básicas de salud. Dentro de esa zona podrían ir a terrazas o mantener reuniones, pero la duda llega al preguntarse si tendrán opción de desplazarse al municipio vecino cuando esté en otra fase. Creo que no. Creo que sí, que tiene que estar todo igual, pero es que ya no sé si es a nivel provincial, autonómico. Creo que no podemos movernos hasta otro municipio. Otro problema llegará en la vigilancia. Si ya es difícil controlar desplazamientos, puede serlo aún más entre estas zonas más abstractas. No sé si luego irán mirando municipio, por la zona de salud. No lo sé, pero si van por zona de salud, evidentemente vamos a tardar más. Ahora queda esperar a ver si prospera el plan de la Junta, aunque de momento toca adaptarse a la fase 0.
Ese plan de la Junta, la desescalada en Castilla y León, será presentada al Gobierno este miércoles. Su elaboración no ha sido fácil porque no se conocen aún aspectos como los criterios epidemiológicos a tener en cuenta para pasar a cada fase. Y ante esta falta de información, el malestar en la Junta aumenta y se cuestiona con más fuerza el apoyo al estado de alarma. El vicepresidente de la Junta avisa. Hemos sido leales apoyando al Gobierno, pero así no podemos seguir. Igea responde hacia la falta de información del Gobierno, que este lunes aún no ha desvelado qué criterios epidemiológicos se tendrán en cuenta en la desescalada. Lo único conocido, que cada comunidad por cada 10.000 habitantes deberá garantizar 1,5 camas UCI y entre 37 y 40 hospitalarias. Con estos requisitos, en Castilla y León, ninguna provincia pasaría a fase 1 nunca. Por eso la Junta pide al Gobierno criterios realistas y que escuche a las comunidades, que tienen hasta el miércoles para presentar sus planes propios de desescalada. El sábado anuncio no sé muy bien qué, el domingo yo te pido un informe de expertos que no me das y el domingo a las 12 de la noche publico 3 boletines. Esto no es una estrategia razonable. Igea además le exige al Gobierno que no utilice políticamente el estado de alarma. En estado de alarma hay que conseguir el consenso. Ya este domingo el presidente de la Junta aseguraba que el apoyo al estado de alarma nunca puede ser un cheque en blanco. Palabras a las que ha respondido el líder regional del PSOE. No es compatible presentar planes de desescalada con tumbar la prórroga del estado de alarma el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Y el señor Mañoco tiene que elegir. Tudanca este lunes además ha reclamado a la Junta que haga más y pida menos. Tras la negativa, en principio, de Pablo Casado a respaldar la cuarta prórroga del estado de alarma, hoy el presidente Sánchez le ha llamado para convencerle y meterle presión. Le avisa del caos sanitario y económico en caso de que los populares voten en contra. Sara Ayuso, volvemos contigo. Casado aún no ha aclarado si se abstiene o vota en contra, algo clave en este momento. Así es, ha dicho que... Casado todavía no ha precisado cuál será el sentido de su voto. Sí ha dicho que será clave si el Gobierno desvincula las ayudas de los ERTEs al estado de alarma. Quien sí ha precisado el sentido de su voto ha sido Esquerra Republicana, que ya ha anunciado que no apoyará esta prórroga del estado de alarma, que se va a oponer a ella porque considera que la centralización ha sido un error. El PNV esta mañana decía que no estaba en el no, pero que tampoco en el sí, y en este escenario la situación, el voto de Ciudadanos puede ser clave. A 2 días de que se vote en el Congreso la cuarta prórroga del estado de alarma y sin más apoyos garantizados que el PSOE y Unidas Podemos, el Partido Popular ya se ha posicionado. El Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Un punto de partida que Casado ha confirmado en conversación telefónica a Pedro Sánchez. Al término de la mañana, el presidente llamaba al líder de la oposición para avisarle del caos económico y sanitario que se produciría sin estado de alarma. En la movilidad, en el distanciamiento social, en liberar la carga, la presión sanitaria, estaríamos absolutamente con los instrumentos legales ordinarios. Sin apoyos aún suficientes, el Gobierno se centra en el PNV, que como Esquerra reclama devolución de competencias. En este escenario, Ciudadanos puede ser clave. Su líder espera hablar con Sánchez para trasladarle su hoja de ruta y definir su voto. La primera medida que le pido en ese documento es que se desvinculen las ayudas económicas y sociales al estado de alarma y se fije como marco la necesidad de la situación económica y social. El tiempo se acaba para el Ejecutivo ante un escenario que no le es favorable. A Pedro Sánchez, como vemos, se le esfuman los apoyos para prorrogar el estado de alarma y más tras el desmarque del Partido Popular. Como veíamos, tampoco la Junta apoyará a día de hoy esa nueva prórroga si el Gobierno no asegura unos umbrales epidemiológicos para pasar de una fase a otra o incluso retroceder. Vamos a hablar ahora de estos asuntos con el secretario autonómico de Podemos y único procurador en las Cortes por este partido, Pablo Fernández. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía esta mañana el vicepresidente de la Junta que la propuesta de la desescalada por unidades básicas de salud rural cuenta con el consenso político en la comunidad. Podemos, entiendo que está de acuerdo, aunque el Gobierno central apueste más por las provincias. Bueno, yo en primer lugar he de decir que estoy perplejo por las declaraciones del vicepresidente, ya que hablaba de consenso político en la comunidad y a nosotros nadie nos ha consultado, nadie nos ha preguntado a la relación de esta medida.
Nosotros entendemos que hay que atender a criterios sanitarios, pero, en fin, si la Junta de Castilla y León va a abogar por este criterio, seremos leales como hemos sido siempre, pero sí que agradecería al vicepresidente que no faltase a la verdad y que no hable de consenso cuando no ha hablado, al menos con nuestro grupo político. Entiendo que ha hablado entonces solamente con el Partido Socialista. ¿Le consta si ha hablado con el Grupo Mixto? No, con el Grupo Mixto yo soy su portavoz, en ningún caso ha hablado, con lo cual, si dice que hay consenso político, está faltando a la verdad, no está siendo preciso. E insisto, nosotros, como llevamos haciendo todas estas semanas, apoyaremos con lealtad, aunque muchas veces estemos en desacuerdo con determinadas medidas que se están llevando a cabo, pero creemos que es el tiempo de ser constructivos y de ser leales. Lo que sí que pedimos es que no se mienta por parte de los representantes públicos. En cualquier caso, ¿le parece razonable lo que pide la Junta de que antes de prorrogar el estado de alarma haya que conocer los umbrales y requisitos para pasar de una fase a otra con el fin de evitar una avalancha de contagios? Lo que me parece una absoluta irresponsabilidad es negarse a prorrogar el estado de alarma. Yo estos días escucho mucho a gente apelando a la libertad y creo que no hay nada que dé más libertad que la salud y que la vida. Y considero que no hay nada que restrinja más la libertad o que la cercene directamente que la enfermedad y que la muerte. Con lo cual creo que ahora la prioridad de todos los partidos políticos debería ser preservar la salud de nuestra ciudadanía y lograr articular un escudo social y económico para amparar a nuestra gente y especialmente a los más necesitados. A partir de aquí hablaremos de cómo será la desescalada, pero siempre priorizando la salud de nuestros paisanos y paisanas. ¿Y qué territorio habría que tener en cuenta, según Podemos, para hacer esa desescalada? Entiendo que no sé si las unidades básicas le parecen razonables o consideran que tienen que ser territorios mayores. Bueno, nosotros creemos que estamos en una comunidad eminentemente rural, consideramos que atender a las comarcas sería también razonable, pero consideramos que la pauta tomada por el Gobierno de España de considerar la provincia como elemento esencial es también lógica. Si la Junta de Castilla y León plantea las zonas básicas de salud, bueno, creo que tampoco es descabellado y que se puede llegar a apoyar. Pero insisto, siempre partiendo del diálogo y del consenso, algo que en esta medida no ha habido por parte de la Junta de Castilla y León. Señor Fernández, políticamente hablando, Pedro Sánchez ha capitalizado esta crisis. Él y sus ministros son los que están dando la cara día a día. ¿No ha quedado en un segundo plano la figura de Pablo Iglesias? Yo entiendo que Pablo Iglesias está trabajando día y noche para poder salvar vidas, para preservar la salud de la ciudadanía y sobre todo para hacer un escudo social y económico que ampare y que proteja a la mayoría social, y ya queda a juicio de otros el valorar si ha tenido más presencia o no. Creo que estamos ante un gobierno cohesionado y todo el mundo sabe el papel que está teniendo Unidas Podemos en esta terrible crisis, que es preocuparse por los más necesitados y que es implementar medidas como el escudo social que ha aprobado el Gobierno de la Nación. Bueno, acaba de ser ahora mismo muy crítico con Francisco Igea por no tenerle en cuenta en esa escalada que está llevando a cabo Castilla y León. Usted alababa el pasado viernes a Igea y a Verónica Casado por su labor y esfuerzo de comunicación y transparencia durante esta crisis. Estos reconocimientos políticos entre partidos tan distintos son casi imposibles de ver a nivel nacional, incluso en otras comunidades autónomas. ¿Es Castilla y León una isla en este sentido? Pues no sé si es una isla. Yo creo que en Castilla y León el Gobierno está contando con una oposición absolutamente leal. Como te decía antes, pese a que diferimos y disentimos en muchísimas cosas, consideramos que estamos en un momento en el que toca remar todos juntos y es la hora de construir. Me gustaría que esta tónica siguiese, pero también entiendo que la Junta de Castilla y León, cuando las cosas las hace bien, se dice, pero cuando las hace muy mal, como por ejemplo hoy el anuncio que se ha hecho sin contar con el resto de grupos, creo que también hay que ponerlo de manifiesto. Estamos en un contexto en el que hay que pensar en el bien común, en el que se ha de tener altura de miras y pese a que estemos en las antípodas ideológicas, creo que el verbo a conjugar es construir y pienso que hay que anteponer lo que nos une y no lo que nos separa. Y este tipo de declaraciones en positivo a la Junta, que no es la primera vez que usted las hace, ¿le provoca muchos problemas internos en su partido? Siempre Podemos es muy crítico, sobre todo con Partido Popular y Ciudadanos. No, problemas ninguno. Yo creo que en política hay que ser coherente y regirse por lo que uno piensa y lo que uno siente. Si la Junta de Castilla y León en materia de transparencia no lo ha hecho mal y el señor Igea, a mí personalmente me ha llamado varias veces, cosa que no ha hecho el señor Mañueco, yo lo digo.
Después ha habido muchas cosas que creo que no se han hecho bien. En Segovia y en Soria ha habido problemas enormes que creo que no se han atendido adecuadamente. Los recortes y las privatizaciones que ha hecho el Partido Popular se han notado especialmente en las residencias de mayores. Ha habido gestiones con las que yo estoy en absoluto desacuerdo. Pero creo que habrá tiempo, cuando pase todo esto, de pedir y exigir responsabilidades. Ahora pienso que hemos de pensar, para la redundancia, en la ciudadanía, y que yo creo que lo que está reclamando la gente es que haya acuerdos, que haya consensos, que haya sentido común y que bajemos un poco el tono, que la gente que nos dedicamos a la política miremos más por el bien común que por el interés partidista de nuestros grupos, que es algo que creo que nosotros estamos haciendo y es la antítesis de lo que está perpetrando, por ejemplo, el Partido Popular con el señor Pablo Casado a la cabeza, que está más preocupado en utilizar a los muertos y en sacar rédito político que intentar hacer una oposición verdaderamente constructiva. Pues Pablo Fernández, queda muy aclarado su malestar porque bueno, no le han tenido en cuenta ni a Podemos ni por supuesto al grupo mixto en ese plan de desescalada, pese a que el señor Igea hoy hablaba de ese consenso político. Muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. A vosotros, muchas gracias. Un saludo. El Tribunal Supremo no va a revisar la restricción de movimientos por el estado de alarma. Este abogado valenciano que ven, Curro Nicolau, había recurrido al alto tribunal al entender que el estado de alarma no ampara la supresión de algunos derechos como la libertad de reunión o de circulación. El Supremo no ha admitido ese recurso porque considera que corresponde al Tribunal Constitucional, pero sí analizará las órdenes que acompañan al decreto aprobado por el Gobierno. Y a la espera del temido efecto fin de semana, que habitualmente provoca un repunte de la curva, hoy los datos de expansión de la pandemia son objetivamente buenos. Nati Melendre, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, José Luis. Objetivamente buenos porque es que son buenos. Sube lo que tiene que subir y baja lo que tiene que bajar. Por ahora es así. La evolución de la pandemia en este lunes, 4 de mayo, es en términos generales positivos. Vamos con el primer descenso destacado, que es el de los contagios. Se da, de hecho, la cifra más baja desde que empezó esta pandemia, desde que se decretó el estado de alarma. Lo ven ahí, 356 casos este lunes, 218.101 en toda España, los que llevamos acumulados. Hay 3 comunidades además en las que hoy no ha habido ningún contagio, Baleares, Murcia y Valencia. Aquí en Castilla y León sí ha habido contagios, también muy por debajo de la media, 51 positivos en un solo día. Eso sí, hay que tener en cuenta que estamos contabilizando exclusivamente los que son por ese test biológico, por el CPR, no por otros tipos de datos. Y vamos ya con algo que también ha bajado, los fallecimientos. Sigue habiendo fallecimientos, lamentablemente, un día más la pandemia nos deja muertos, pero han descendido notablemente, 164. Hoy seguimos igual, en la crónica general, en Castilla y León 14, eso es 4 menos. En ese dato general, en los 1.832, se lo volvemos a decir, no están incluidos ni las personas que han muerto en las residencias de ancianos, ni aquellas que han fallecido en sus domicilios, que podrían llegar entre las 2 a 2.000 más. Lo único que sube en positivo en esta jornada son los pacientes que se han recuperado, 2.441, 35 en Castilla y León. Además, el sistema sanitario no está para nada colapsado, hay 850 personas que permanecen ingresados y las camas UCI, que es muy importante para medir cómo está nuestro sistema sanitario, hay 167 ocupadas del total de camas UCI que hay en Castilla y León. Pues muchas gracias, Nati. Pues los que no han dado de alta su negocio son los pequeños comercios que hoy ya podían abrir. La mayoría no tenían medidas de protección, estaban pendientes de lo que diga el Gobierno sobre los ERTEs y sabían que hoy no iba a haber clientes. Nacho Blanco está en Palencia, donde ya apuntan que el 90% de los comerciantes no abrirán hasta el 11 de mayo.
Buenas tardes, así es. La mayoría aprovecharán estos primeros días para limpiar a fondo los locales y desinfectarlos, además de aprovisionarse de geles, mascarillas, guantes y de otras medidas preventivas como mamparas protectoras o máquinas de ozono. El objetivo es que los clientes puedan volver con todas las garantías. Los que atienden lo hacen con cita previa. Los clientes, por su parte, entienden la situación, tienen paciencia y esperan el momento de poder echar una mano a sus vecinos, aunque entienden que hay otras prioridades. Tenemos que dar de comer a los que viven con nosotros, está clarísimo. No tengo nada en contra de las grandes superficies, pero mi tendero es mi vecino, también hay que ayudarle. Bueno, he visto algo de movimiento, pero poca cosa, pero que vaya tranquilamente, que esto hay que pasar tranquilamente. Estoy deseando pues, que nos dejen salir, reunirnos con la familia y eso lo veo más importante que ir a una tienda de compras. Y en esta fase 0 que hemos estrenado hoy, nos han llamado la atención estas imágenes que hemos recogido en la ciudad de Soria. Colas para entrar a comprar, para ir a una oficina bancaria o para acudir con cita previa a algunos de los establecimientos que se han animado a abrir este lunes. Como ven, mucho ambiente en el centro de la capital soriana. En el informativo del mediodía hablábamos con un peluquero de Valladolid que hoy abría por primera vez su local tras el estado de alarma y después de tener bastantes citas previas pedidas. Su teléfono no ha parado de sonar durante toda la mañana, pero vamos ahora a hacer balance con él, a ver cómo le ha ido este primer día. Ricardo Álvarez está con este peluquero, con Diego Calderón. Cuéntanos cómo ha sido su vuelta al trabajo. Pues sin duda ha sido un día muy raro el que ha vivido Diego Calderón en el día de hoy en su peluquería. No ha parado de trabajar desde las 8:15 de la mañana atendiendo llamadas y a clientes porque tiene que hacer mucha tarea de agenda para conseguir cuadrar todos los horarios de sus clientes que sobre todo, Diego, buenas tardes, vienen sobre todo a cortarse el pelo, lo primero. Son todo cortes, color de mes y medio de confinamiento y muchísimo trabajo. ¿Y cómo ha sido este día? Mucho trabajo porque hay mucho cliente, pero también hay mucho distanciamiento entre las personas, porque no puedes juntar a la gente, tienes que tener un margen ahí tú de 5 o 10 minutos de espera tuya, porque el cliente no se puede juntar con otro cliente. Económicamente, ese tiempo que no ganas, también, claro, lo vais a notar en que la caja va a ser más pequeña, ¿no? Con más trabajo. La caja va a reducir tranquilamente un 60%, o sea, a mí me ha reducido a día de hoy un 60%. No puedes trabajar igual, en el mismo volumen no puedes trabajar. La atención es mucho más de tú a tú, pero al final el día de caja no es el mismo. No puedes facturar y al final te llegan todos los impuestos que no son los mismos al final. Que es inviable mantenerte así ahora mismo. Lo que esperáis es eso, que tenéis esperanza en que no dure mucho tiempo, ¿no? Que poco a poco se puedan ir metiendo más clientes en... Sí, se puede. Si todo va Si todo va bien, sí, pero claro, no se sabe. Es como una incógnita ahora mismo, porque no sabes. Aparte que tampoco... A ver, sinceramente, con guantes, mascarilla, trabajas... ¿sabes? No puedes trabajar igual. No tienes un tacto con el cliente al final... pues no es lo mismo, no trabajas igual. Esta ha sido la historia de Diego en esta peluquería de Valladolid, pero ahora vamos a conocer otra que ha sucedido en una de Soria. Vicente nos recibe con mascarilla y guantes en su primer día de trabajo después de 7 semanas sin tocar un pelo a nadie. A ver, tengo 52 y empecé con 16. Pues para toda la vida, ¿no? Nunca he tenido un mes completo seguido de vacaciones. Tampoco había recurrido a material desechable ni se desinfectaba las manos después de coger el teléfono porque las interrupciones mientras nos atiende son constantes. Todos quieren pedir cita. Miércoles 6:30. ¿De la tarde? Sí. Me voy a apuntar. Es de los pocos peluqueros de Soria que han reabierto hoy, sobre todo por el compromiso con sus clientes. Después de 7 semanas yo creo que ya era una necesidad también de que la gente se arreglara. Date cuenta que en el sector nuestro de peluquería de caballeros muchos clientes vienen cada 20 días. Ahora ninguno coincide, de hecho ha reducido los turnos a la mitad, dejando media hora entre corte y corte que dedica a desinfectar todas sus herramientas. Un germicida por ultravioletas y la herramienta, una vez que he acabado con el cliente, es depositada aquí
dónde estará media hora y ahora tengo otra herramienta para el siguiente cliente. Sensaciones extrañas porque con este corte de pelo volvemos un poco más a la normalidad de antes, aunque esta quizás nunca regrese. Pues no solo las peluquerías, también hoy han abierto comercios dedicados a montajes eléctricos como este que van a ver, de Ávila. Desde primera hora se han afanado en poner en marcha todas las medidas de seguridad, tanto para sus trabajadores como para los clientes. Paso a paso, como establecimientos seguros, quieren establecer una normalidad. Pantallas de metacrilato en los mostradores, porque hay momentos en los que es inevitable que haya un acercamiento mayor, pues a la hora de firmar un albarán o a la hora de enseñar un catálogo, la distancia se va a romper, entonces se tienen esas pantallas de metacrilato. Luego hay gel a disposición de los clientes para que se puedan desinfectar las manos. Hoy también ha sido el primer día en el que hemos podido ir a los restaurantes a recoger nuestros pedidos de comida para llevar. En Valladolid hemos visto cómo han adoptado todas las medidas de seguridad para mantener la higiene y la distancia social. Muchos restaurantes además han tenido que adaptar sus cartas, pero el resultado, un lunes como hoy, no parece que haya sido demasiado bueno. Un día bastante triste, con mucha llamada de teléfono para informarse, pero solo 2 clientes. Tenemos que adaptar un poco el menú a lo que la gente nos pide y que se lo pueda llevar caliente y que lo puedan comer bien. Y esta imagen nos llega desde Tailandia. Estos comensales comparten mesa, pero con una mampara en el medio. En este país asiático se han levantado algunas restricciones para evitar los contagios por coronavirus, pero con medidas de seguridad. Estas imágenes nos ayudan a imaginar cómo volveremos a disfrutar de la gastronomía en los restaurantes a partir del 26 de mayo. Muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, están despistadas con las medidas del Gobierno. Desde que se decretó el estado de alarma, el Gobierno ha ido aprobando multitud de iniciativas, algunas que matizaban las anteriores, muchas de ellas esta misma semana. Hemos recopilado todos los datos y les vamos a intentar aclarar dónde obtener la información que necesitan. Medidas y más medidas. El Gobierno lleva 8 semanas aprobando nuevos acuerdos, unos que amplían a anteriores, otros que matizan y algunos que se estrenan, pero con tanta información es difícil aclararse. En relación con el empleo, el Gobierno permitía ERTEs por fuerza mayor a empresas no esenciales y ahora también podrán las esenciales a trabajadores no esenciales. Que sepan que estas prestaciones no quitarán paro. También se apuesta por prorrogar 2 meses más el teletrabajo y permitirán la renegociación del pago de alquileres. En cuanto al crédito y la liquidez, las líneas de avales del ICO con diferentes tramos que suman 120.000 millones de euros. Los criterios para acceder a ellas se han ido flexibilizando. Y una específica para el sector agrario: se extiende la reducción de la cotización. En nuestra comunidad existen diferentes ayudas en colaboración con Iberaval. Hay apoyo a la liquidez de las pymes o una de las medidas que más se solicitó, el aplazamiento de cuotas. También hay otros complementos a los ERTEs pactados en el diálogo social. Además, CECALE puede ayudar con sus dudas. Desde que empezó la crisis ha atendido más de 40.000 consultas y siempre puede acudir a un asesor. Mientras casi toda España entra en la fase 0, hay 4 islas que hoy estrenan la fase 1. Son La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias y Formentera en Baleares. Sus habitantes, como ven, ya pueden disfrutar de las terrazas, aunque con el aforo limitado al 50%. Las 4 islas irán un paso por delante del resto, al menos hasta el próximo lunes. El presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado hoy las instalaciones de Mercasalamanca y el Banco de Alimentos y allí ha defendido que las personas más vulnerables siguen siendo la prioridad para el Gobierno regional. Mañueco ha resaltado el papel estratégico del sector de la distribución por garantizar el abastecimiento durante la crisis sanitaria por el coronavirus. El sector primario, los agricultores y los ganaderos, también la industria agroalimentaria y, por supuesto, la distribución son un sector estratégico para poder afrontar crisis como la que estamos viviendo.
Desde hace semanas se observa una disparidad importante entre las cifras de fallecidos por COVID-19 que ofrece Sanidad y las que maneja el Registro Civil. Eso, a juicio de algunos expertos y plataformas de afectados, puede suponer una avalancha de reclamaciones futuras e incluso numerosas exhumaciones para determinar la causa de la muerte y las posibles responsabilidades penales o civiles. Según el Registro Civil, entre el 17 de marzo y el 28 de abril murieron en España 30.600 personas más que la media de la última década. En ese mismo periodo, Sanidad solo reconocía 23.200 fallecidos oficialmente por COVID-19. Que las cifras no coinciden con las oficiales que están dando lo sabemos, pero además lo sabemos desde el minuto 1. ¿Qué ha ocurrido? A muchos fallecidos en residencias y en domicilios no se les ha practicado la prueba, solo existe la sospecha de que murieron con el virus. Eso podría dar lugar a una avalancha de reclamaciones. La posibilidad de reclamar a las autoridades competentes está perfectamente abierta. Todo el mundo tiene los derechos a saber por qué ha fallecido, si esa causa, si el tratamiento que ha seguido el centro en el que se encontraban es el adecuado. Algunos abogados creen que la posibilidad de exhumaciones masivas está ahí siempre y cuando conocer la causa de la muerte sea relevante a la hora de exigir responsabilidades. Por supuesto que en circunstancias normales un juez la decretaría, sin lugar a dudas. Eso sí, advierten, el coste de la exhumación puede ser muy alto y lo tendría que asumir el propio ciudadano si los jueces no estiman su denuncia. El duelo que están sufriendo muchos familiares que estos días han perdido a un familiar, a un ser querido, están siendo más doloroso que en circunstancias normales, al no poder en muchas ocasiones, en la mayoría, ni despedirse ni recibir el apoyo de otras personas en un funeral o en un tanatorio. Y todo esto, según los expertos, puede tener serias consecuencias a la hora de superar esta pérdida. Hasta en 12 ocasiones ha ido este párroco de la iglesia de Santa Bárbara al cementerio en las últimas semanas para oficiar pequeños funerales ante familiares desolados por la situación. Son verdaderamente duros y desgarradores. Sientes la soledad porque solamente hay pues 2 o 3 personas. Es una familia que no ha podido tener pues un duelo digno. Y precisamente ese duelo diferente por el que atraviesan muchas familias estos días se conoce como duelo diferido y los especialistas nos advierten de las consecuencias psicológicas que puede acarrear. Cuando las cosas empiecen a volver a su estadio inicial, pues van a aparecer, pues lógicamente, las fases del duelo que han quedado aplazadas, que evidentemente no se pueden evitar. Y por ello, para poder seguir adelante y realizar esa despedida, muchos se consuelan pensando en poder hacerlo cuando todo esto pase. Y que una vez que pase todo esto, pues que tendremos la Eucaristía de exequias. Algo sin duda necesario para poder seguir adelante tras esta crisis sanitaria que ha separado a tantas familias. La comunidad internacional ha reunido 7.359 millones de euros para avanzar en una vacuna contra el coronavirus, 140 menos que lo que se había previsto. La Unión Europea ha abierto la conferencia de donantes con 1.000 millones. Alemania ha aportado 525, Canadá 551. Los países han ido anunciando sus compromisos a través de videoconferencia. Pedro Sánchez ha anunciado que nuestro país pondrá 125 millones. En concreto, vamos a movilizar 50 millones de euros para Gavi, la alianza de vacunas, y 75 millones de euros para CEPI, la coalición para las innovaciones en preparación para las epidemias. Más allá de realizar contribuciones financieras, espero que seamos todos capaces de crear estructuras de colaboración duraderas que puedan mejorar nuestra respuesta ante otras enfermedades presentes y futuras a escala global. Cambiamos de asunto. Una pareja ha sido detenida hoy en Salamanca tras una discusión en la que la mujer acabó apuñalando al hombre en el costado. La policía tuvo que acudir ante las llamadas que alertaban de este altercado. La mujer, tras ser detenida, alegó ser víctima habitual de violencia de género. En ese momento, los agentes detuvieron al varón. No había denuncias previas. A pesar de las heridas, ambos están fuera de peligro. Y recordarán que ayer en Valladolid un hombre de 83 años estuvo atrincherado en su terraza durante más de 4 horas con una escopeta. Agentes de policía lograron reducirle y fue trasladado al hospital con una herida de bala en un brazo. El detenido sigue en el hospital y ha sido acusado de un delito de tentativa de homicidio porque recibió a tiros con media docena de disparos
a los agentes que acudieron a su vivienda. Y otra de las novedades de este lunes es la obligación de llevar mascarilla en todos los transportes públicos. En Valladolid hemos visto a los agentes de la Policía Municipal repartir mascarillas a los usuarios que esperaban en las paradas. El Gobierno asegura que se van a repartir 14,5 millones de mascarillas en toda España. ¿Cuántos turismos se matricularon en Castilla y León en abril? Pues se van a sorprender. Solo 35 vehículos, un 98% menos que en abril del año pasado. En Palencia, Segovia y Soria solo se matriculó un coche. Burgos fue donde más, 11, seguido de Valladolid con 5. En España fueron poco más de 4.100, un 96% menos. Es la peor cifra de los últimos 20 años y la previsión no es mucho mejor. Los meses previos al verano serán francamente duros y las ventas solo empezarán a remontar a partir del mes de septiembre, siempre con registros inferiores a los del año 2019. Es por eso que el sector necesita urgentemente un plan de choque. Por cierto, que acabamos de conocer que Michelin prepara un nuevo ERTE por la caída de la producción que podría afectar a sus plantas en Aranda de Duero y Valladolid. También hoy hemos conocido algunas cifras que nos confirman algo que ya veníamos notando. La imagen totalmente limpia del cielo de nuestras ciudades es constante desde que comenzó el estado de alarma, sobre todo en las grandes capitales. Ahí ven la imagen de Madrid. La contaminación en España ha caído un 58% con respecto a los niveles del mes de abril de la última década. Lo dice un informe de Ecologistas en Acción. También se ha notado en Castilla y León un 53% en Valladolid y un 49% en Burgos, las ciudades más industriales. La imagen de los grandes museos cerrados tantos días es casi histórica. Saben que ahora todo va a cambiar y que también tienen que readaptarse. De hecho, habrá que replantear las habituales visitas de grupos. Hoy hemos entrado en el Reina Sofía de Madrid y nos avanzan cuáles van a ser sus medidas. Es el museo más visitado de España. Sus salas ahora están vacías, pero el Reina Sofía se prepara ya para volver a acoger visitantes. En principio nosotros estamos trabajando en estos plazos, final de mayo, principios de junio, y estamos viendo los flujos de público, las medidas higiénicas. Acostumbrados a manejar aforos, sin turistas ni grupos escolares, reducir los visitantes a un tercio no va a suponer un problema. Otra cosa serán los días de entrada gratuita y las salas más conocidas, como la del Guernica, por la que solo podrán pasar grupos de 20 personas. Lo que haremos es cuando haya un aforo ya digamos que exceda los límites, haremos que la gente vaya a otro ámbito de la colección. Evitar grandes acumulaciones en momentos puntuales será una clave, pero no la única. No habrá hojas de salas, no habrá folletos, no habrá mapas para que la gente no tenga que tocar nada. Los ascensores también funcionarán de modo automático, con lo cual nadie tendrá que tocar nada. De momento, el 11 de marzo, con el arranque de la primera fase de la desescalada, queda reservado para la vuelta a la actividad interna del museo, pero marca el tiempo de descuento para la apertura al público. Y ahora les vamos a mostrar un vídeo y unas fotos para que vean lo importante que es la perspectiva en este mundo de la imagen. Los fotógrafos Alberto Mingueza y José Carlos Castillo salieron el sábado al Paseo de las Moreras de Valladolid con una cámara cada uno para captar el mismo momento desde dos ángulos diferentes. No hay truco, fíjense en el chico, por ejemplo, que lleva la mano al pelo, que hemos rodeado con un círculo. Pasa lo mismo en una foto fija, como se puede comprobar, si nos fijamos en el joven que lleva una camiseta del Inter de Milán, a rayas azules y negras, un reportaje que han publicado en sus perfiles de Facebook y en el periódico El Norte de Castilla. Mascarillas en los autobuses, la mayoría de los comercios cerrados, restaurantes impedidos. Es el primer día de la desescalada que nos deja estas imágenes. Quizá aún no estábamos tan preparados para esta fase cero.
Para muchos, el camino a la normalidad, nueva o parecida a la de antes, ha empezado subiendo en autobús, pero desde hoy con uniforme. Tiene que usar mascarilla, ¿vale? El primer lunes de franjas horarias y pequeño comercio nos deja más gente en la calle que en las tiendas, porque las bolsas siguen siendo las del súper y las colas las de los bancos. Salvo las peluquerías en las que algunos ya se han quitado un peso de encima. Ha sido un poco incómodo porque había muchas medidas, pero bueno. Muchos negocios han optado por seguir cerrados o abrir a medias para preparar el regreso, como en esta mercería que no abre hasta el jueves. Venía solo por hilo, pero bueno, es lo que hay, pues ya llamo y pido cita y cuando me la den, pues vendré por él. También con cita, Beatriz reabre su negocio de reformas, permitidas desde hoy. Ya hemos tenido citas, luego tengo ya un par de ellas. Y aunque solo han ido a acondicionar la tienda, en este bazar han acabado atendiendo a los clientes. Bombillas, pilas, pues el reloj que se me ha quedado sin pila, pues esas cosas. Pilas cargadas y reloj en hora para descontar los días y las fases hasta llegar a la normalidad, nueva o parecida a la de antes. Servicio de confianza, soluciones de calidad, ascensores Cener, soluciones de altura. Tras la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad del regreso a los entrenamientos, los equipos de primera y segunda se preparan para volver al trabajo. Javier Mardones, buenas tardes. Entre ellos, los 4 de Castilla y León. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Esta misma tarde la Liga de Fútbol Profesional ha emitido un comunicado en el que da luz verde a los 42 equipos de primera y segunda división para retornar al trabajo, eso sí, cumpliendo, como no podía ser de otro modo, ese protocolo de seguridad impuesto por el Ministerio de Sanidad. Así pues, en los próximos días, los jugadores de los 42 equipos serán sometidos a esos preceptivos reconocimientos médicos y, por supuesto, a los test del coronavirus. Aquellos jugadores que den negativo en este test podrán empezar a entrenar, eso sí, de manera individual. Ya hay equipos, como por ejemplo el Real Valladolid, que han hecho público su planning de trabajo para los próximos días. De hecho, en otro comunicado, el club blanquivioleta ha anunciado que sus jugadores regresarán al trabajo el próximo lunes 11 de mayo. Un Real Valladolid que, por cierto, también ha anunciado que va a devolver a los abonados la parte proporcional de los 6 partidos que aún faltaban por jugarse en el estadio José Zorrilla. Aquellos que lo deseen podrán acumular este importe como descuento en la renovación de su carnet la próxima temporada. Asociar NASA a fútbol no es nada paradójico, porque el fútbol está en la élite y busca siempre pues el sistema o los productos que estén más a la vanguardia. Seguro que muchos de ustedes se han sorprendido con lo que acaban de escuchar. No es que Tebas o Rubiales se hayan interesado ahora por la carrera espacial, es algo más sencillo que todo eso. Muchos clubes de fútbol españoles, entre ellos 2 de Castilla y León, valoran instalar un sistema de desinfección empleado por la NASA, un método al parecer muy eficaz frente al virus. La Liga quiere que los equipos de fútbol regresen cuanto antes a los entrenamientos, pero el miedo al contagio ha frenado a los grandes clubes. Esa situación puede terminarse con este simple gesto. Un electrodoméstico, y se puede considerar así, pero que tiene la propiedad de desinfección. Genera unos iones y eso desinfecta todas las superficies que estén en contacto con el aire o con la atmósfera del espacio desinfectado. En Estados Unidos, varias franquicias de la NBA y de la Liga de Béisbol han optado por alejar a los virus con este sistema. Hasta la NASA lo emplea en sus misiones. Está reconocido y certificado con la Agencia Espacial, una tecnología americana que se lleva implementando mucho tiempo en Estados Unidos, desinfecta las superficies de una forma al 99,7%. Varios equipos de toda España se han interesado por este tipo de desinfección, entre ellos 2 de Castilla y León. El fútbol está a la vanguardia y demanda sistemas que estén en la última generación de desinfección. Se está valorando en la mayoría de los clubes la instalación en gimnasios, en la zona de fisioterapia, en oficinas. Parece que el fútbol podrá celebrar su primera victoria frente al coronavirus.
Más cosas. Athletic y Real Sociedad han llegado a un acuerdo para jugar la final de Copa del Rey a puerta abierta y con público en una fecha aún por determinar. Con esta decisión, los dos clubes asumen disputar dicha final la próxima temporada y renunciar a la plaza europea que correspondería al campeón. Un acuerdo que llega después del ultimátum de la UEFA para terminar las competiciones nacionales y saber qué equipos irán a la Liga Europa. Llegamos así al final de este día 1 de la fase 0. A partir de ahora la desescalada ya es una realidad, pero sigan siendo muy prudentes. Mañana nos vemos.